Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy llegamos a la última de estas charlas dedicadas a ir desovillando el proceso de proyecto, el proceso de diseño, ¿no? La cuestión que hoy nos atañe es la síntesis y una que está en realidad anidada, esta que serían los significados. No solamente los significados propuestos por la obra, por el proyectista, conseguir la obra, él o los proyectistas, lo que fuera, o sea, en el acto de proyecto, sino los significados que el medio social le va dando a estas obras, ¿no? Es decir, nosotros como hablábamos, que como arquitectos tenemos un núcleo disciplinar en el cual nos movemos. Omití esta foto. Perdón, ¿puedes pausar un segundo la grabación? Así no queda esto. Alejo. Bueno, ven esta imagen, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Bien, bueno. O sea, Sí, habíamos hablado justamente la clase pasada que nos referimos a operaciones complejas dentro de las estrategias. Yo aclaré que había un campo de estrategias proyectuales que era absolutamente específico, inherente a nuestra disciplina. Es decir, en la cual somos nosotros, podríamos decir así, digo, los que nos corresponde tomar todas las riendas de la responsabilidad. Hay un campo que, en cierta forma, puede venir del exterior, que son las ideas. Nosotros tenemos que poder resolver los problemas proyectuales, pero las ideas pueden venir de afuera, ¿no? Pueden venir, ser propias, pero también pueden ser ajenas, es decir, provenir del comitente, de la sociedad en su conjunto, de miembros de la sociedad, estar, digamos, son menos, digamos, menos específicamente arquitectónicas o menos específicamente disciplinares. Obviamente son ideas que alimentan la arquitectura o que la hacen o que en todo caso digamos, contribuyen intelectualmente a configurarla, ¿no? Por eso un poco la imagen fue la de esta cuestión más intelectual. Luego tenemos el oficio, lo que en los años 80, de la década del 80, del siglo pasado, se solía llamar el oficio de arquitecto, ¿no? Que justamente es aquello que nosotros, para lo cual estamos siendo formados en la facultad. Ahora, hay un aspecto que es la síntesis, en la cual podríamos decir, así cerramos, ¿no? Ahora vamos a explicar, es un tema relativamente fácil y al mismo tiempo complejo, pero con la síntesis y los significados volvemos un poco digamos, a entregar esta obra, a ver si realmente esta obra se ajusta a las ideas, se ajusta a los requerimientos para la cual fue concebida, dicho en términos muy, muy elementales, si funciona, ¿no? Es decir, si cumple un rol, si cumple una función en la sociedad. Ahora, el tema de la síntesis lo voy a explicar a partir de algún ejemplo importante de arquitectura, pero no quería dejar de referirme a un ejemplo tomado, o a ejemplos, podríamos decir así, tomados de lo que sería cualquier ejercicio que se nos plantea a nosotros en nuestro desafío proyectual, no sé, podría ser tanto un ejercicio real de la vida real o un ejercicio dentro de la facultad. Pongamos que nos dicen, bueno, hay que plantear en una playa, ¿no? Que tiene una pequeña barranca y luego la arena, esto es un corte, ¿no? Y el mar por acá, ¿no? Acá, o el río, o una laguna, lo que sea. Se nos plantea un ejercicio en el cual nos dicen, bueno, hay que plantear unos localcitos para que digamos, los
paseantes, ¿no? Vamos a proponer que acá haya un camino, ¿no? Acá haya una arboleda, ¿no? Más o menos para que esto tenga algún tipo de escala, ¿no? Una arboleda, y acá hay un camino, ¿no? ¿No? Con otra arboleda, por acá pasan de alguna manera algún tipo de vehículos, ¿no? Personas, acá. Y se nos plantean una serie de 3 locales simplemente, ¿no? Un local de bebidas, uno de comidas rápidas y otro de helados, ¿no? De cosas dulces, ¿no? Estos 3 locales, pongamos que tengan una dimensión de 50 metros cuadrados cada uno, no más, ¿no? Entonces, claro, la idea arquitectónica que pueda surgir de aquí es, tienen que, por ejemplo, ser un elemento muy fácilmente asequible para los que están acá, ¿no? ¿No? Descansando, ¿no? Etcétera, ¿no? Acá en la playa, ¿no? Tiene que ser un elemento asequible para esta gente. Pero también alguien podría pensar, tienen que ser vistos por esta gente, ¿no? Para que en lugar de seguir a otro balneario, se detengan aquí, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece justamente la cuestión de la síntesis. O sea, la síntesis no es algo que llega al final, es algo que tenemos que ir manejando en todo el proceso del proyecto. O sea, en realidad, tal como yo lo grafiqué, y me remito a las imágenes anteriores, podría verse engañosamente, ¿no? Como algo que está al final. Pero en realidad, si yo redefiniera este dibujo, que es lo que correspondería que hiciera, esta síntesis va acompañando todo el proceso proyectual, ¿no? En este sentido lo digo claramente, vamos a cambiar de color. Si entonces yo tengo que tener, digamos, un uso inmediato por parte de la persona que está aquí, ¿no? Y un uso mediato, ¿no? Porque obviamente hay que entrar primero a la playa, etc. Alguien podría decir, ¿por qué no hacemos una síntesis entre la entrada a la playa, que pongamos que tiene que ver con alguna escalera que anda por acá, ¿no? Para llegar, ¿no? Y el local, es decir, convierto el ir y venir, ¿no? Digamos, el descender para acá, también en parte del paseo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo justamente tengo que empezar a hacer la síntesis. Es decir, tengo que sintetizar el camino, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, alguien podría plantearlo así, así y así, como si fuera, ¿no? Con la presencia de los locales, ¿no? Entonces, eso sería una posible síntesis. Pero alguien también podría decir, bueno, en realidad yo lo que necesitaría también es que ese lugar, en el caso de que se, digamos, cambie el tiempo y haya una tormenta y la gente digamos, se quiere ir de la playa rápidamente, escaparse, ¿no? y subirse de nuevo al auto y volverse, en lugar de hacer eso, que permanezca esperando que tal vez el tiempo cambie o, en todo caso, disfrutando. Entonces, este lugar ya no se va a convertir solamente en 3 locales comerciales, sino va, en todo caso, a tener algún tipo de cobijo, ¿no? Va a tener algún tipo de cobijo de las circunstancias externas, ¿no? Es decir, es más, puede ser un sol insoportable en el cual ni siquiera a mí me tomó de sorpresa porque no tengo forma de protegerme, entonces quiero que me proteja también del sol, de la lluvia, ¿no? También podría ser de algún viento muy fuerte. Entonces, en función de eso, yo voy haciendo que, por ejemplo, lo que eran 3 locales, porque en un momento me dicen, bueno, pero quiero que se diferencien muy bien esos locales, ¿no? Sin llegar al extremo de que un local, como venden comida rápida, tenga forma de hamburguesa, el otro tenga forma de helado, ¿no? Y el otro tenga forma ¿no? de vaso. Que eso sería como una visión
muy elemental, pero que sin embargo, si ustedes ven en el caso de muchos de los diseños norteamericanos, tienen esa estética, ¿no? De llamar al espectador por... A ver, quiero borrar, bueno, ahí borré todo, bueno, vamos a volver a dibujar. Entonces yo tenía esta barranca, ¿no? Y podés poner deshacer, Edu, podés poner deshacer. Ah, que podés deshacer. poner deshacer y vas para atrás, listo, vas para atrás. Ahí está, listo, gracias. Bueno, perfecto. Entonces alguien podría pensar que yo tengo 3 locales, ¿no? Y alguien diría, bueno, pero necesito un techo. Entonces, digo, bueno, ¿por qué ya que estoy digamos, haciendo 3 locales que tienen que tener una clara definición, no puedo, esto es lo que quiero hacer, borrar estos garabatos. A ver, ¿no? Para eso tenés que ir ahí está. No, ahí está, ya está. Bueno, entonces, gracias, Ana. Entonces, la cuestión es, si tengo estos 3 locales, y digo, puedo llegar a pensar que acá, estos lugares, a ver, no, quiero pintar, a ver. Estos lugares que están acá, pueden, no sé por qué no puedo dibujar, bueno. Entonces, yo quería que estos lugares podrían llegar a ser, no sé por qué no me deja dibujar. Estos lugares podrían ser justamente ámbitos, ¿no? Donde justamente ese lugar de espera pueda tener lugar. Entonces, yo voy justamente sintetizando estas cuestiones. Y en lugar de pensar, por ejemplo, que cada uno de estos tenga un techo particular, podría ser que haya una única cubierta y luego... no sé qué me pasa que no me deja, en fin, no me deja escribir. Bueno. Elegí de nuevo el color, el lápiz y elegí... No, pero lo que pasa es que se me complicó la pantalla. Espera, tengo ahí un problema con la computadora. ¿Te puedo pedir un favor, Alejo, un segundo? Bueno, cuando quieras, Alejo, retomamos la grabación, por favor. Justamente con una situación en la cual me habían encargado, vamos a suponer, 3 locales que por ahora tienen una preforma, es decir, simplemente es casi como un diagrama, para definir un poco dimensiones relativas y relaciones relativas. Entonces, lo primero que me voy a plantear, inclusive, es pensar en grande, porque una de las cuestiones que tengo que manejar en las ideas es si esto va a quedar simplemente en la anécdota con la cual se me presentó el caso, que es simplemente 3 locales con un acceso a la... Bueno, no, después yo le agregué el acceso a la playa, porque eso, digamos, le dije, pero ¿por qué no combinamos esto con un acceso a la playa? Justamente por eso decía, la síntesis se va dando a nivel de ideas, porque hay una idea que es hacer, digamos, un pequeño centrito para atraer tanto a gente que está, digamos, en ese momento en la playa, como a gente que está afuera y a través de ese pequeño centrito, digamos, va a encontrar que ese lugar es el parador preferido. O sea, estoy como justamente como dando inicio a un posible parador, ¿no? En un lugar indefinido. Entonces, digamos, ¿qué pasa? Empiezo a hacer síntesis, digo, bueno, ¿por qué no combino los locales con la bajada? ¿No? Porque evidentemente eso podría, digamos, potenciar, digamos, el uso de los locales. Pero al mismo tiempo, ¿por qué no combino los locales con un área que me están evidentemente, o si no me la pidieron, yo sugiero que podría haber un área para protegerse del sol, de la lluvia, de un viento muy fuerte, o sea, entonces, ¿por qué no podemos combinar eso? Y en otro caso, la parte de la síntesis es, bueno, cada local tiene que tener una identidad, sin ser ridícula, una identidad más o menos clara, visible, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, mal podría sugerir adosar los 3 y hacer un único paquete, ¿no? Porque eso conspiraría contra la individualidad que se está queriendo tener.
Es decir, entonces, y ahí es donde justamente las ideas pueden venir de afuera, porque la persona dice, no, yo quisiera que esto tenga individualidad, ¿no? Es decir, que se note este y este. Por otro lado, me están pidiendo seguramente que en algún momento los tres puedan ser de la misma persona y formen un conjunto. Entonces, ahí tengo que buscar una síntesis, ¿no? Es decir, buscar de alguna forma la manera en que haya un elemento común que podría resolverme al mismo tiempo, por ejemplo, una terraza de bajada, ¿no? Y al mismo tiempo este lugar que es como una bajada, ¿no? A la playa, donde acá tengo, no sé, la calle, ¿no? Y acá tengo la arena. Al mismo tiempo me resuelva un lugar de sombra o de cobijo, y también que le dé una identidad a todo esto como que es el parador número 5, ¿no? Y tiene como siempre acá una bandera, ¿no? Una banderita, qué sé yo, ¿no? Entonces, estas cuestiones hacen que nosotros como arquitectos tengamos que saber pensar también, llamémosle, entre comillas, el negocio, o sea, pensar un poco a lo grande. Por otro lado, digamos, podría darse el caso que este parador fuera fantástico y cientos de metros otro grupo solicitara crear un nuevo parador. Entonces podríamos empezar a generar un sistema de paradores que todos tengan de alguna manera alguna identidad, porque de pronto va a aparecer acá seguramente algún mangrullo de guardavida, van a aparecer sanitarios. Entonces, esa cuestión de ir eslabonando cosas, que es parte de concebir las ideas, también hay que sintetizarla. Es decir, hay que sintetizar desde el camino de las ideas en adelante, ¿no? Es decir, cómo, por eso me parecía que en el proceso de proyecto, lo mismo va a pasar con cualquiera de las etapas que nosotros estuvimos viendo anteriormente. O sea, porque en definitiva, ¿a qué le llamamos síntesis? ¿No? O sea, es una simplificación, porque a veces se suele confundir. Cuando hablamos de síntesis, estamos tratando que donde había un exceso de elementos repetidos, había elementos repetidos que no, digamos, no eran necesarios en tal sentido, ¿no? Por ejemplo, repetir baterías de ascensores cuando puede haber una, o repetir, por ejemplo, un ascensor por acá, uno secundario por allá, un acceso, por ejemplo, de personal por acá y un acceso. Y la idea es agruparlo, pero ¿cuándo es una síntesis buena y cuándo es una síntesis mala? Síntesis buena es cuando, en todo caso, no estamos forzando nada. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos piden en un edificio que, vamos a suponer que este es el blog, voy a borrar todo, ¿no? Nos piden, por ejemplo, en un edificio que tiene 50 metros de largo, ¿no? Por 20 de ancho, ¿no? Más o menos, ¿no? Un poco, sí, 17, vamos a poner 18 metros de ancho, 17, 18 metros, ¿no? Entonces, es una planta relativamente profunda. Entonces, bueno, hay que situar, por ejemplo, accesos verticales porque vamos a tener unos 6 niveles, ¿no? Entonces, digamos, lo que no podemos ignorar es, en una buena síntesis, es la complejidad de los elementos que tenemos en juego. Y esa es la diferencia con una mala síntesis, que es justamente lo que a veces se solía llamar simplificación, en un sentido como si simplificar fuera una mala palabra. En realidad, una simplificación es cuando justamente en matemáticas estamos eliminando términos innecesarios, los estamos reduciendo a la expresión mínima, pero no es cuando estamos sacándonos de encima cosas, ¿no? Entonces, si pensamos, bueno, en esta longitud hay quienes dicen que hay 25 metros de distancia, que es una distancia razonable para ser caminada, para buscar una escalera, yo podría pensar que podría haber circulación acá y circulación acá, ¿no? O por el contrario, circulación acá, ¿no?
central, ¿no? En ambos casos. Ahora, si después me dicen, no, pero en realidad hay que plantear escaleras de incendio, entonces aparecen por acá y por acá, yo empiezo a decir, bueno, ¿esto me conviene o no me conviene? Porque en realidad hace que la planta se parta en dos. Si yo quiero tener una planta entera, ese núcleo seguramente muy bien no me viene. Entonces, la síntesis justamente implica atender todas y cada una de estas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si me dicen, mira, con un núcleo que está al exterior, no necesito que esté protegido del incendio, o sea, desde el punto de vista de los gases, ¿no? Porque en realidad no se va a producir el efecto chimenea. Entonces digo, va a ser mucho más fácil tener un núcleo aquí en la punta que tener un núcleo interno. Entonces, esa es la síntesis que uno tiene que hacer. Es cuando va, en todo caso, arribando en cada etapa del proyecto, ¿no? Sea esta, que es justamente la de, en todo caso, articular el edificio, organizarlo. Ahí también vamos sintetizando. O sea, es una tarea que nos tenemos que plantear constantemente. Lo mismo si, por ejemplo, decimos vamos a hacer la estructura de este edificio, ¿no? Entonces, decimos, bueno, vamos a plantear, horrible, perdón, a ver, vamos. Ahí, ¿no? Vamos a plantear, por ejemplo, la estructura de este edificio. Vamos a poner que tenemos este rectángulo y entonces decimos, bueno, ¿cuál es la lógica? Que esté acá afuera, ¿no? Para que nos libere lo más posible la planta, a costa que tenga más dimensión, o sea, más luz, lo que se llama más luz, y por lo tanto la estructura tenga una mayor dimensión para poder resolver, o conviene que esté, en lugar de estar así, conviene que esté acá, ¿no? O conviene que esté acá, acá y acá, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, y en esta síntesis van a entrar muchos aspectos. O sea, porque para decidir la estructura, yo tengo que ver cómo eso va a afectar todos y cada uno de los temas que tengo en el edificio. Desde, por ejemplo, si tengo que hacer entrar autos y ver si estas columnas no me complican en el movimiento de autos, y seguramente que no voy a tener que hacer, o sea, eso me va digamos, evitar tener que hacer malabares estructurales para que pasen los autos, entonces tal vez esta sea la estructura mejor para los autos, o esta sea una situación de compromiso entre esta y esta, ¿no? Entonces, esa síntesis que uno hace con la estructura, con los cerramientos, ¿no? Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, a ver, criterio de síntesis. Acá tengo una orientación al oeste, ¿no? Entonces toda esta fachada, bueno, por ejemplo, toda esta fachada queda bañada por el sol de la tarde, y entonces como área de trabajo es bastante complicada, ¿no? Desde el punto de vista de la insolación que tiene, ¿no? Entonces diría, bueno, no puedo evitar el oeste porque el edificio está ubicado así y no tengo forma de evitarlo. Entonces, un criterio de síntesis va a ser aplicar acá un tratamiento de fachada que resuelve el problema de sol. Le hace, por ejemplo, un parasol, ¿no? O algún elemento arquitectónicamente que va a ser muy distinto al que voy a tener en el lado oeste, ¿no? Entonces, ese es justamente, o si por ejemplo este estuviera al noroeste, que es tengo sol de tarde, y este al sudeste, que nunca tengo sol, o casi un poquito de sol a la mañana, nada más, en verano, esta fachada podría ser muy distinta y ese criterio de síntesis es el que nosotros constantemente tenemos que manejar, ¿no? Es decir, tanto en la construcción de las ideas y cómo vamos, como les decía, tratando de eslabonar cosas y de ir de lo grande a lo pequeño, y pensando la posibilidad de máxima, como también pensando el problema de mínima, ¿no? Es decir, si nos dijeron 3 locales en la playa, ¿no? No estar delirando con un balneario de 4 kilómetros de extensión, pero tampoco dejar de pensar que eso que estamos haciendo puede ser el núcleo, la célula de una repetición. Entonces nos vendría bien
Es como cuando Le Corbusier pensaba sus casitas, que las pensaba como una unidad para después meterla en un gran bloque y a su vez ese bloque repetirlo en distintos lugares. O sea, no tenemos que dejar de pensar estos saltos de escala. Eso es una cuestión fundamental, a nivel de ideas, a nivel de cómo vamos jugando esto. A nivel de cada uno de los procesos, como decíamos el otro día, en cada uno de estos procesos tiene que haber una síntesis, ¿no? Es decir, si por ejemplo yo tengo elementos grandes y pequeños que colocar, ¿no?, en un proyecto, ¿me sirve por ejemplo una grilla regular cuando tengo justamente elementos grandes o pequeños? ¿No? Y yo les diría, la respuesta es sí y no. Porque, por ejemplo, si yo quiero colocar aquí un elemento de este tamaño y luego acá elementos de este tamaño, la cosa va bien. Pero porque son múltiplos, en definitiva. Ahora, si después necesito todos los elementos pequeños, quedan forzados, tanto porque son más grandes que este cuadrado o más chicos y quedan, digamos, flotando y no sé qué hacer con el lugar restante, evidentemente esta grilla no es la grilla que me resuelve esta síntesis que estoy buscando. Por lo tanto, tendría que pensar, como decíamos el otro día, tal vez en una grilla de medidas, ¿no?, alternativas, anchas y angostas, ¿no? Entonces, aquí, fíjense, yo ya ahí puedo cambiar muchísimo las cosas, porque si quiero, puedo hacer esta figura, ¿no? Si quiero hacer, puedo hacer esta chiquita, si quiero hacer, puedo hacer esta rectangular, ¿no? Es decir, puedo hacer muchísimas figuras, puedo combinar de muchas maneras, y entonces un simple cambio en la grilla me permite una mayor síntesis, o sea, un mayor ajuste de todas estas partes, ¿no? Porque justamente la idea de síntesis es que todo se ajuste a las ideas y que todo se vaya ajustando, y es donde nosotros podemos realmente dar una respuesta efectiva. Si no pensamos así y solamente queremos disponer las cosas así como un poco como las planteamos en las clases anteriores, digamos, una composición, etcétera, no vamos a tener, me parece, éxito si no controlamos estos procesos. No sé si hasta acá se entendió. ¿O quieren hacer preguntas? Yo iba a aprovechar la circunstancia para contar algún proyecto de arquitectura, pero fundamentalmente para contar un poco cómo esta cuestión de la síntesis aparece en cada uno de los momentos, ¿no? No sé si quieren ahora preguntar algo. Cuando no estoy se animan a preguntar y ahora no. Voy a desaparecer un rato del... Ahí Juan te dice muy claro, Eduardo, quedó claro. Bueno, quedó claro, perfecto. Entonces, si quedó claro, voy a seguir con la parte de la teórica. Después al final a lo sumo hacemos Está bien, hacemos una ronda de preguntas. Exacto, voy a contar un caso famoso, o dos casos famosos, que son muy contrapuestos entre sí, ¿no? Para que vean un poco todas las operaciones que van llevando a la coherencia de un edificio, ¿no? Es decir, hay un famoso edificio que, bueno, se los voy a adelantar, en la historia de la arquitectura moderna, que es el edificio Seagram, que era originariamente para una empresa que destilaba whisky de Canadá, que digamos, le encarga a Mies van der Rohe en 1956-57, un poco antes, 55, le encarga la sede de oficinas que tenía que ser como un monumento en el centro de Nueva York, ¿no? Es decir, no era un simple edificio de oficinas para alquilar o vender, más vale alquilar, que llevara, en todo caso, el propietario simplemente fuera un inversor, sino que tenía que ser como un monumento a la firma, ¿no? Es decir, un poco a la manera de lo que habían sido los antiguos rascacielos de Nueva York, que habían sido bautizados, y esto lo tienen ustedes ahí en el PowerPoint,
las catedrales del comercio, o sea, el nombre de catedrales del comercio ya les está dando la pauta, ¿no?, de esta identidad entre un edificio sagrado y un edificio básicamente comercial, administrativo, ¿no? Entonces, justamente lo que, y acá lo voy explicando, Mies, por otro lado, no quería parecerse a ninguno de estos edificios, o sea, había una idea que estaba en su cabeza, que era sí hacer un monumento, ¿no? Eso sí, no hacer un monumento como los demás, como los otros, como los que estaban en todo el horizonte de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué se propone frente a este entorno que estaba aquí, que lo rodeaba evidentemente al edificio? Esta es una foto de época que justamente muestra esta voluntad de separarse de esto. Entonces, estos edificios tenían un criterio de pirámide, ¿no? Es decir, una ocupación maciza en las plantas más bajas, ¿no? Y maciza, quiero decir, completa, o sea, ocupaban completamente el lote en la planta baja, no había restricciones para ocupar el lote, como existen, por ejemplo, ahora, que se dice que hay que ocupar hasta un 60%, en ese momento no, se podía ocupar el 100% del lote en la planta baja. Pero a medida que uno ascendía, tenía un trazado de pirámide, ¿no?, que tenía que respetar. Fíjense que todos se pueden ubicar dentro de una suerte de pirámide. Entonces, Mies cuestiona eso y dice, bueno, ¿cuál era el propósito de la pirámide? La pirámide era para que las calles no quedaran tan ensombrecidas por los edificios que originariamente estaban ubicados en el lote completo, multiplicados hasta los más de 100 metros de altura. Entonces arrojaban sombras sobre las calles que tenían 10, 15 metros de ancho, ¿no? Entonces, para evitar esa sombra terrible que hacía que las calles y obviamente y las ventanas, las oficinas estuvieran absolutamente en sombra durante el día, se hizo una legislación donde los edificios tenían que estar sujetos a esta especie de esquema piramidal, ¿no?, que tenía que ver con trazar una diagonal desde el centro de la calle, ¿no?, con un cierto ángulo, y entonces eso hacía que el edificio se metiera dentro de esa figura. Entonces Mies hizo una muy piola, que fue, bueno, yo hago la pirámide, pero no ocupo todo el edificio, todo el terreno. Con lo cual, fue la primera, podríamos decir así, la primera manera de diferenciarse de todo lo que ocurría a su alrededor, ¿no? O sea, si el monumento si tenía que ser un monumento, evidentemente ya se iba a destacar por su singularidad, ¿no? Entonces, apuntó a eso, podríamos decir, a esa idea y esa estrategia, ¿no? Porque la idea era hacer un monumento comercial que tuviera como fuera una especie de catedral. Y justamente la estrategia fue disponer un prisma, en realidad es más que un prisma, son un prisma principal, uno secundario atrás, ahora lo vamos a ver, y uno más bajo, disponer un conjunto de prismas, pero que no siguieran este modelo escalonado, apiramidado, sino que fueran objetos regulares, digamos, ¿no? Es decir, absolutamente regulares, ¿no? Acá lo vemos a Mies con su colaborador, con su socio Philip Johnson, y vemos cómo está combinado esto, es decir, es una figura rectangular más otra figura rectangular, que es la que incluye el núcleo de escaleras y ascensores. Luego hay una figura abajo, en las plantas más bajas, más petiza, que es esta naranja, y una más pequeña arriba. Y luego desaparece, ¿no? O sea, son una figura, dos figuras, tres, cuatro figuras, ¿no? En este orden, fíjense. Entonces, justamente la idea fue, digamos, que para darle un sentido monumental, de acuerdo a toda la historia de la arquitectura, la simetría era un aspecto clave. Entonces, el edificio no está puesto
de cualquier manera en el lote. En principio está desplazado de la línea municipal, o sea, está desplazado de esta línea que estaría aquí, que sería la alineación de los edificios, que pueden ver acá, ¿no? Se corre unos cuantos metros, ¿no? Acá lo pueden ver en la vista aérea, se corre unos cuantos metros. El correrse tiene un alto contenido simbólico, es decir, porque permite ser apreciado desde, digamos, no desde lo lejos, desde la lejanía, como pasaba con muchos rascacielos de Manhattan, que solamente se podía ver la silueta a la distancia, porque las calles eran tan estrechas que la culminación del edificio, o sea, que el edificio entero, de cuerpo entero, no se podía ver. Entonces, esto unido a que la avenida esta, que es Park Avenue, es bastante ancha, ¿no? A ver, por acá tengo antes, ¿no? Hacía que uno pudiera apreciar desde cualquiera de estos ángulos el edificio, ¿no? O lo pueda seguir apreciando. Luego la simetría de colocar fuentes gemelas que resalten eso. Aparte, digamos que el edificio está desplazado también de las calles laterales a distancias iguales. Por otro lado, una cuestión que le da un sentido de monumentalidad es, no tiene que haber nada en la planta baja, salvo en la parte posterior, que es donde estaba previsto, digamos, se realizó un restaurante, ¿no? Que ocupa justamente el cuerpo trasero, ¿no? Pero el edificio no tiene que tener nada que podríamos decir comercios locales, tiene que ser solamente un ingreso al edificio. Esto es un dato justamente de importancia, o sea, le resalta la importancia al no haber ningún elemento secundario, ¿no? Otro de los elementos que Miss Van der Rohe va a insistir, antes de cambiarla, es el tema de la regularidad absoluta. Es decir, es un edificio que va a funcionar con este módulo, que no es el módulo estructural, como pueden ver, ¿no? Hay columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas que generan 5 entrepaños, lo que se llama 5 entrepaños. El número 5 no es casual, porque en la arquitectura clásica los números de entrepaños siempre eran impares. 3, 5, 7, ¿no? Normalmente. El Partenón, por ejemplo, tiene 7. A veces se llama octástilo porque son 8 columnas, ¿no? Pero en realidad uno podría, acá eran 6, ¿no? Pero siempre es un número impar, de manera tal que en el eje nosotros nos encontremos no con una columna, sino con un entrepaño abierto, que es justamente el lugar principal donde nos vamos a encontrar luego la caja de, o sea, nos vamos a encontrar con el palier de ascensores, ¿no? Como digamos que las escaleras están escondidas acá atrás, ¿no? Entonces, este simple edificio, desde el punto de vista formal... Perdón, Edu, ¿puedo sumar Diana, una cosa? Sumo que dale. hay una plaza perfectamente cuadrada, vinculada a esta cuestión de la proporción y de la geometría que también hemos visto en algún momento. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense que lo que es importante es que esta síntesis no es una simplificación, o sea, llegar a estos pocos elementos que Mies decía, menos es más, ¿no? O casi nada, tenía una expresión que era casi nada, es justamente esta voluntad, digamos, ¿no? Esta voluntad de dar al edificio una solemnidad que no se basaba en la acumulación, no se basaba en lo, podríamos decir así, en lo secundario, sino en lo magnífico que era la repetición. Nosotros hablamos de repetición, ¿no? Y justamente esta repetición de hay 5 entrepaños y cada entrepaño está formado por unos 6 paños, o sea, tenemos 30 de estos paños de vidrio. Por otro lado, el aspecto que el final del edificio, donde están las salas de MAC, eso es otro elemento de síntesis. Un edificio normalmente está rematado por salas de máquinas, ¿no? Donde hay depósitos de agua, o sea, tanques de agua, obviamente de agua contra incendio,
están los aparatos de aire acondicionado central de todo el edificio, que en esa época... Las máquinas de ascensores. Claro, están las máquinas de los ascensores, etc. Fíjense que está disimulado con una elegancia tal que no rompe la modulación, sino que simplemente modifica de ser vidrio a ser un elemento opaco que disimula todas esas áreas técnicas, pero que al mismo tiempo funciona como una sensación de remate, es como la cornisa clásica, ¿no? Como esta cornisa, porque le pone fin al edificio. Si ustedes sacaran, hagan la prueba con cualquier, o sea, corten esto, borren esto, y se van a dar cuenta cómo el edificio pierde esa nobleza. Entonces, la síntesis justamente implica poner todo esto en caja, o sea, poner esta idea de nobleza del edificio que se basa en la repetición, que se basa en una repetición que no genera monotonía, porque Mies lo que trabaja también es con la eventualidad de las cortinas internas que se cierran y se bajan, y también con el efecto lumínico. Este edificio funciona, como pueden ver, de distinta manera, de día, de noche, con reflejos, ¿no? Con la transparencia. ¿Y puedo sumar algo, Edu? No, No, sí, más vale. me parece que también está bueno cuando uno piensa en la planta de este edificio vinculada al edificio que está al lado y visto desde el interior, como al ser una planta tan profunda, el edificio vecino, los interiores son oscuros, horribles. En cambio acá, que es como una placa, toma una relación de vinculación entre el interior y el exterior, que todos los locales tienen buena luminosidad, ¿no? O sea que la síntesis un poco va aunando como todos los conceptos que vimos a lo largo de todo este año, y sería bueno hacer como el proceso al revés, decir, bueno, este es el producto arquitectónico, esta es la síntesis. Vamos a ver qué pasa con el sitio, cuál es la respuesta al sitio, cuál es el programa, cuál a la representación simbólica del edificio, cuál es la ciudad, cuál es la técnica, porque digamos, si uno es un poco el trabajo que ellos tienen que hacer con sus edificios que están analizando ahora, ¿no? Entonces es interesante verlo como al revés, desde la síntesis encontrar como la respuesta analítica a todas las consideraciones del proyecto. Acá Sí, dice, una de las cosas, les digo, por ejemplo, que sería muy, muy interesante hacer, es como más o menos para descubrir la belleza de la Gioconda, que fue Marcel Duchamp, no quiero decir una burrada, pero me parece que fue Marcel Duchamp, le dibujó bigotes, ¿no? O sea, obviamente no al cuadro original, sino hizo una Gioconda, una copia de la Gioconda de Leonardo, y le dibujó bigotes. O sea, uno podría arruinar esta síntesis para darse cuenta dónde reside. O sea, es como distorsionar el sonido para darse cuenta cuando nos estamos ante... Por ejemplo, si yo le cambio la altura, ¿sigue manteniendo estos valores o el edificio pierde, digamos, la proporción que lo hace bello? ¿No? Porque justamente la síntesis es la que convierte esto en una obra justamente lograda y trascendente, ¿no? Entonces digo, si, por ejemplo, modifico las columnas de las esquinas y le doy mucho más ancho, ¿no? No pierde síntesis, es decir, podría ser una serie de operaciones de modificación del edificio que sería interesante hacer, ¿no? Y ver qué es lo que va dando, porque no todas son negativas. Yo podría, por ejemplo, estos módulos de ventana, convertirlos en patas de hormigón. Imagínense que este edificio pasara a ser de hormigón y que estuviera en un lugar sísmico, entonces no pudiera resistir con estas delgadas columnas, sino que tuviera que tener una estructura mucho más rígida. ¿Cómo la haría? Sería más grande. Ahora, ¿cómo se puede volver a sintetizar? ¿Puede el edificio volver a mantener estas cualidades con eso? Por eso, la síntesis es algo que está constantemente, yo diría, en juego. Si uno lo compara con el edificio de la izquierda, es un edificio mucho menos logrado, de hecho no ha trascendido la historia de la arquitectura, y es realmente como una suma de cosas, ¿no? Como si yo tuviera un piso, lo repitiera mecánicamente, y en cambio aquí hay una idea de lograr un resultado y controlarlo, ¿no? Es decir, controlarlo en el sentido que, es decir, obviamente sus autores le pusieron toda la dedicación más increíble que se le pueda dar a un edificio, ¿no? Desde las proporciones de la planta, por ejemplo, ¿no? Que tiene 3 módulos por 5, ¿no? La proporción del núcleo de ascensores en relación a la planta útil, ¿no?
todos esos aspectos se fueron calibrando, ¿no? Ahora, el edificio justamente quiso ser esto, y como oposición, yo quería mostrarles este edificio, que está a cientos de metros, escasos cientos de metros de este, y es como todo lo contrario. Es decir, más que ser un objeto, un edificio objeto, sí, sí es un edificio que ha trascendido como una suerte de monumento, pero en lugar de ser justamente un objeto sólido, es como un enorme jardín cubierto, o sea, el edificio envuelve un enorme jardín, ¿no? Yo la foto, no, tenía un video, pero no sé dónde está. Evidentemente se me borró. Bueno, el tema es que ahora no quiero spoilear, como se dice, el tema que ustedes están trabajando, pero lo pueden leer en el PowerPoint. Un buen ejercicio de síntesis es considerar también todos los puntos de vista de los que van justamente encargándonos el proyecto. O sea, como el caso primero que les planteé de los 3 locales. La Iglesia Unitaria de Rochester de Louis Kahn, que ustedes están viendo en el texto Forma y Diseño, tuvo un largo y complicado proceso de proyecto, como pueden haber leído en el texto, del cual me interesaba, ya lo han visto, seguir justamente esta idea, ¿no? Es decir, justamente la cuestión de que el edificio, digamos, según lo entendía Kant, ¿no? Estaba pensado para un grupo religioso, una congregación religiosa que no identifica a Dios con digamos, la figura de Jesucristo que construyó la religión cristiana, tanto católica como luego la protestante, ¿no? Es decir, con lo cual es un tipo de iglesia para, digamos, cultos que sí creen en el monoteísmo, pero no necesariamente en esta identidad. Entonces es una comunidad, digamos, a la cual hay gente que se va acercando progresivamente. Entonces, Kant decidió envolver este santuario, ¿no? Que era como la gran pregunta, ¿no? Acerca de la existencia del mundo, ¿no? Con una serie de ambulatorios que permitieran como ir animándose, por decirlo de alguna manera, a entrar, ¿no? Y al mismo tiempo lo rodeó con las aulas, ¿no? Es decir, esta fue la idea que él generó, ¿no? Es decir, y el esquema sintético que él generó, ¿no? Fíjense que luego fue cuestionado, ¿no? Y dijeron, no, hay que separar el santuario de la escuela, ¿no? O sea, para él eso era perder esta síntesis por completo, ¿no? Es decir, esta que él había concebido, ¿no? Que era una unidad en la cual la escuela envolvía con el corredor de por medio el santuario. A su vez, el santuario, fíjense que tenía como una doble envolvente de corredores, ¿no? Uno que estaba aquí, que era el que servía para las aulas, y un corredor interno, con lo cual había una progresión, digamos, hasta que uno ingresaba al santuario. Esta separación él la rechazaba. Entonces, ¿qué pasó, no? Él decía, mostró el esquema y resulta que él dijo, yo me resistí a dibujar cualquier tipo de plano. Esto es importante, hoy cuando hacía esos garabatos de la idea, es importante que a veces nos manejemos dentro de estos fluidos esquemas que pueden asumir cualquier forma, ¿no? O cualquier diseño, para usar los términos de Kant, o sea, cualquier diseño final, y no justamente plantear, digamos, cuestiones que son, podríamos decir así, ya mucho más el final del camino y no el proceso. Entonces, él hizo este diagrama, ¿no? Y automáticamente comenzaron
las preguntas, ¿no? Bueno, había la necesidad de tener una cocina cerca del santuario, ¿no? Entonces, había una habitación subordinada a la cocina, ¿no? Yo acá lo subrayé en rojo, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, él tenía que hacer una tarea didáctica, que eso es importante en los arquitectos, que es mostrar nuestras ideas, poderlas explicar y poder convencer a los clientes que no sabían exactamente lo que es una escuela, ¿no? Y entonces, esta idea es, digamos, la que Kant fue desarrollando. Con lo cual, el esquema que terminó quedando, que es el que está más o menos en la maqueta, ¿no? Aquí, ¿no? Este esquema, es el resultado de esto. Es decir, es el resultado de esta tensión que se fue dando entre, ¿no? Y fíjense, cuando uno ve, encuentra un parecido a la idea original, pero podríamos decir así, aceptando ciertos matices que solicitaban los comitentes. Por eso, si uno quiere lograr una síntesis, nosotros no podemos mantenernos sordos, ciegos, ¿no? E ignorar al cliente. El comitente tiene que poder expresarse y nosotros tenemos que poder traducir esos deseos en una reconfiguración de la idea, ¿no? Y entonces ahí vamos a llegar a una síntesis que va a hacer que cuando el edificio esté terminado, realmente se ajuste a las necesidades de esa persona y no quede como un edificio completamente contrario a sus aspiraciones, ¿no? Bueno, acá estaban justamente las distintas versiones, bueno, ustedes las están leyendo. El tema de cómo se puede pulir todo esto. Una cuestión fundamental que Ana hoy hacía mención es empezar a estudiar el proceso de proyecto de las obras, ¿no? Empezar a estudiar lo que se llama obras canónicas, obras fundamentales de la historia de la arquitectura, del pasado, del presente, del pasado más antiguo, del pasado intermedio, más reciente, o del presente, y aprender de ello. Por ejemplo, esta doble página muestra cómo Le Corbusier, según un crítico, Colin Rowe, que consideró que Andrea Palladio, que es el arquitecto que proyectó esta famosa vivienda en Vicenza, en Italia, se llama la Villa Rotonda, la Villa Capra, había desarrollado una serie de esquemas, según otro historiador, por eso justamente cada uno de estos van estudiando las obras y van sacando algún provecho. Por ejemplo, de estudiar las obras de Palladio, descubrió que en las obras de Palladio había un esquema geométrico que regularmente se repetía, ¿no? Que no era exacto, pero sí que había una alternancia, como vimos, de módulos anchos, angostos, en este caso 3 tipos de módulo, que había simetrías justamente, que había posiciones simétricas de las escaleras, o no, ¿no? En algunos casos sí, en algunos no, pero en definitiva, este estudio de la obra de Palladio luego le permitió a este discípulo considerar que Le Corbusier estaba trabajando con algo parecido, ¿no? Y entonces, a esto voy, la síntesis que nosotros hagamos va a depender de cuánto estudiemos lo que otros arquitectos, otros colegas hacen, ¿no? Un arquitecto italiano muy importante de la segunda mitad del siglo XX, Aldo Rossi, ¿no? Justamente, digamos, aquí está en una obra de Palladio, que es en realidad es como un decorado de un teatro, por eso tiene esta forma un poco pequeña, ¿no? Pero podría parecer la calle de un cementerio, pero es un decorado de un teatro. Justamente la idea que él tenía era que aprender de Palladio, ¿no? Es la manera de encontrar una base para proyectar, ¿no? Y otra figura que también aprendió de Palladio es un arquitecto argentino, Antonio Díaz, o conocido como Tony Díaz, y justamente él a contracorriente, es el arquitecto que hizo, entre otras obras, el INIFTA que ustedes están analizando, ¿no? En el año 68. Él trabajaba en ese momento con el estudio de Baudisone, Ervin
él era Díaz, Lestar, Varas, ¿no? Y justamente en ese momento él consigue una beca, va como todo joven, animado a salir un poco del mundo cotidiano, se pone a estudiar la obra de Palladio. Dice, acá mis amigos ya estaban haciendo sus pequeñas sonobras y yo allí con Palladio. Parecía algo demasiado divergente y la mía una actitud diletante, ¿no? Diletante es alguien que le gustan las cosas por deleite, pero no profesionalmente, ¿no? Y en general es un término como peyorativo, ¿no? Dando a entender que no se dedica profesionalmente a las cosas, sino por el simple gusto. Sin embargo, creo que haber estudiado a Palladio fue sustancial y definitorio para mi arquitectura posterior. Entendí la importancia de la historia y el análisis palladiano me dio como un fundamento para trabajar con nuestra propia historia. No voy a resaltar más cuestiones de Díaz, pero si ustedes lo investigan, se van a dar cuenta que fue una figura muy importante en la docencia en la Argentina y que formó una generación de gente que está actualmente activa. Él desgraciadamente ya ha muerto. Y justamente lo que me parecía era esta cuestión, que solamente podemos arribar a una buena síntesis cuando estudiamos cómo es la síntesis de los demás, ¿no? Y es fundamental que estudiemos obras, cuando digo canónicas, bueno, empezar a elegir las obras más logradas, ¿no? En todo caso. Y el último punto, que tenía que ver con los significados, en realidad no tiene necesariamente que ver con la síntesis esto, ¿no? Quedó anidado a este tema, pero me parece que es importante que lo veamos, porque es el momento en el cual la arquitectura pasa a ser interpretada por los otros, ¿no? O sea, por la sociedad, por otros arquitectos, por otro tiempo, efectivamente, ¿no? Y justamente la Ville Savoye quedó en un momento muy derruida, ¿no? por falta de mantenimiento, y le sacaban unas fotos justamente para señalar, ¿no? que el hecho arquitectónico, más, digamos, la cuestión arquitectónica más importante acerca de este edificio es el estado de decaimiento, ¿no? en el cual se encuentra, ¿no? Es decir, y después abajo dice, la arquitectura solo sobrevive donde niega la forma que la sociedad espera de ella, donde se niega a sí misma transgrediendo los límites que la historia le ha fijado, ¿no? ¿Qué quiere decir justamente, no? Esto es una connotación polémica, porque evidentemente, digamos, la arquitectura que acepta lo que la sociedad espera de ella no sobreviviría, ¿no? Es decir, este personaje, Bernard Tschumi, parece muy provocador, porque está justamente señalando que, digamos, la Ville Savoye hoy es grandiosa porque no la habita nadie, porque de hecho fue inhabitable, ¿no? Se esperaba, es decir, que fuera una vivienda, y resulta que no funcionó, como no funcionó tampoco la Casa Curuchet, ¿no? Y justamente sobrevive cuando justamente niega eso que espera la sociedad de ella, ¿no? Y justamente, y agrega, donde se niega a sí misma, transgrediendo los límites que la historia le ha fijado. Es decir, ¿cuáles son los límites que la historia le fijó? Ser una simple casa, tal vez, ¿no? Una más, ¿no? Para un cliente extravagante, a veces, y justamente esa capacidad que tiene la arquitectura de sobrepasar esa condición coyuntural, se podría decir, ¿no? Muchas veces ustedes van a encontrar que el cliente al poco tiempo abandona la casa, fallece, la vende, etc., ¿no? Ahora, por ejemplo, fíjense la usina en Buenos Aires de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. Tenía un significado evidentemente múltiple, ¿no? Es decir, para los inversores italianos que habían puesto esta usina, porque en ese momento la electricidad, la producción de electricidad estaba en manos de emprendedores privados, era justamente un motivo de orgullo nacional, tal es así que el edificio tiene un aspecto
esta torre, como si fuera la torre de un campanile, ¿no? de un castillo, de un edificio cívico italiano del medioevo, ¿no? Justamente el edificio combina estas chimeneas que daban la idea de pujanza industrial con este pasado que se quería justamente ligar al mundo italiano, ¿no? Y una vez que la función de la usina quedó desplazada, ¿no? Porque evidentemente la manera en que se elabora electricidad ahora ya no es a partir de estas plantas, algunas de estas sobreviven, pero no todas, sino que se produce en los grandes lugares donde están las represas hidroeléctricas o las centrales atómicas como Atucha, y luego va a ser distribuida en red a todo el país, ¿no? Inclusive a ser exportada. El tema es que desaparecido ese sentido original de la usina, que el comitente fuera italiano ya no importa, que las chimeneas han desaparecido, y ahora quedó como usina del arte, es decir, y que justamente cuál es la idea de usina del arte, que no es solamente un lugar para exponer el arte, sino para producir el arte, ¿no? Es decir, esta expectativa que hay que sea un centro de, en todo caso, de estímulo de la producción de arte, ¿no? Entonces, fíjense que el sentido actual es muy distinto, si bien mantuvo el nombre de usina, que es lo que lo liga con el uso originario. Si vamos, por ejemplo, a ejemplos clásicos en la Argentina, ¿no? Que lo hemos trabajado hace unos años en un ejercicio de teoría 1, ¿no? La Plaza de Mayo, durante muchas generaciones, desde 1810 en adelante, ¿no? Pero fundamentalmente en el siglo XX, fue un escenario de congregación política, digamos, básicamente al principio para celebrar algún tipo de, digamos, de medida que tomaba el Poder Ejecutivo y que a la comunidad o a la sociedad le resultaba favorable, o a parte de la sociedad, ¿no? Entonces, la Plaza de Mayo había tenido, digamos, para medio país, que había sido quien votó en su momento en el 46 y en el 51 a Perón, había tenido justamente un sentido de escenario de fiesta, ¿no? Ahora, en 1982, el presidente Galtieri anuncia la invasión a las Islas Malvinas y es celebrado por presidente de facto, ¿no? Habría que decir. ¿Cómo, Ana? Presidente de facto. Presidente de facto, sí, o sea, obviamente, sí, era un presidente que era parte de la Junta, digamos, de los gobiernos de la dictadura que se había iniciado en 1976. Entonces, digamos, al año siguiente, cuando Raúl Alfonsín asume restaurada la democracia, el balcón de la Casa Rosada ya era un anatema, es decir, era un lugar que era preferible evitar. Entonces, Alfonsín elige el balcón del Cabildo, que tenía la vieja resonancia que nosotros tenemos desde que estudiamos en la escuela primaria, de ser el balcón donde se anunció justamente la independencia, el primer grito de libertad, digamos, ¿no? Es decir, frente a España el 25 de mayo de 1810. Entonces, fíjense cómo los ámbitos, independientemente de lo que los arquitectos nos propongamos, se resignifican por el devenir histórico. Es decir, absolutamente. Las sedes bancarias habían tenido para los arquitectos y para, digamos, la sociedad siempre un rol fundamental de ser como motivo de cuidadoso diseño, ¿no? En ese sentido, uno puede encontrar distintos lenguajes arquitectónicos, distintos, digamos, tipos de banco, desde estos
más sólidos y clásicos y permanentes, hasta estos edificios diáfanos, simpáticos, en todo caso, como el Banco Municipal, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires del Estudio Solsona, o el Banco de Córdoba de Miguel Ángel Roca, edificios evidentemente donde toda la idea arquitectónica fue oponerse a este tipo de bancos, ¿no? Hoy hablábamos de Mies cuando hace el SIGRAM, que era desmarcarse del viejo edificio catedral apiramidado. En este caso, la idea, lo mismo pasa con el banco de Clorindo Testa, que hemos visto ya varias veces, pero estos bancos justamente buscaban la simpatía. Fíjense, cualquier paseante, ¿no?, que camina en la actualidad por la calle Florida, se asoma, ¿no?, a este mirador y puede contemplar todo el interior del banco, ¿no?, en el cual inclusive el tesoro estaba aquí visible, ¿no?, y todo es movimiento, diafanidad, simpatía, en el sentido que tiene colores gratos, y etcétera, ¿no? Lo mismo este banco de Roca. Ahora, en las circunstancias de la crisis económico-financiera de 2001-2002, todos los bancos, independientemente de sus valores arquitectónicos, fueron motivo de la más dura ira y el más duro ataque posible que los ciudadanos pudieran hacer. O sea, aquí se dan cuenta que evidentemente la arquitectura no, digamos, no puede hacer nada contra esta realidad. Es decir, esta realidad nos lleva por delante, digamos, ¿no? Entonces el significado de los bancos pasó a ser, justamente por más simpáticos que puedan ser, pasó a ser siempre lo mismo. Eran todos unos ladrones, ¿no? Fíjense, el caso, por ejemplo, de la vivienda social que hacen el gobierno soviético, era para cambiar la sociedad. Es decir, no solamente eran viviendas para tener un lugar, digamos, digno de habitar, sino que también tenían que crear al nuevo hombre soviético. ¿Qué significaba el nuevo hombre soviético? Que se tenía que desprender, porque esa era la idea básicamente con la cual concebían un poco el cambio, ¿no? Tenía que romper con todo este mundo atrasado de las supersticiones religiosas, de todo este mundo, podríamos decir así, pequeño burgués, ¿no? Y tenían que pasar a un escenario prácticamente como blanco, impoluto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Esto era lo que realmente los habitantes de este conjunto, cómo vivían este conjunto. Es decir, por más que le habían impuesto eso, no quisieron saber absolutamente nada. Ese significado que les impusieron, lo transgredieron. Entonces volvieron a poner todos los íconos religiosos, todas las imágenes que aquí no tenían prácticamente, pintaron de un color celeste, que es un típico color digamos, realista además, ¿no? Fíjense que es el color nuestro de la bandera, que es el color del escudo borbónico, color realista. Y digamos, esta es un poco la idea, ¿no? Y bueno, para terminar, algunas imágenes más. En Berlín se hizo voy a empezar por esta, ¿no? Se hizo un memorial en el año 2000, se inauguró como en el 2010, creo, más o menos, un poco antes, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente el año, pero bueno, se inaugura este memorial para los judíos que fueron asesinados en el Holocausto. Es decir, fue una gran pelea que dio la comunidad judía para tener un memorial separado del resto de los muertos en la guerra, inclusive los muertos, digamos, de cualquiera fuera que fueran los bandos, ¿no? Esto era una cuestión que tenía que ver con el genocidio que había infligido en ese momento el gobierno nacionalsocialista contra, digamos, los individuos no solamente de alemanes, sino de toda la Europa ocupada por Hitler o de los países que colaboraban abiertamente. Entonces este memorial, digamos, es un lugar
de reflexión, de meditación, ¿no? Es decir, se pensó como una suerte de estelas, casi son como estelas funerarias, casi tiene un aspecto de cementerio. Al mismo tiempo expresa, digamos, entre otros contenidos posibles, la gran racionalización que tiene cuando uno lo mira desde el aire, ¿no? La gran racionalización que implicó justamente que este genocidio fue producido no de manera caótica o al azar, sino de manera organizada, o sea, fue una organización sistemática. Entonces, esta configuración que hicieron sus autores, bueno, en este caso solamente Peter Eisenman, había un escultor que se llamaba Richard Serra, que se desvinculó del proyecto, tiene una serie de regulaciones, ¿no? Es decir, justamente no se permite ruidos molestos de ningún tipo, ¿no? Saltar de una estela a la otra estela, de una de las, ¿no? Es grande como pasear perros o otras mascotas, ¿no? Tomar, bueno, o sea, fumar o consumir bebidas alcohólicas, andar con bicicletas, etcétera, ¿no? Y aclara justamente que ¿para qué pasa? En la realidad se usa de esta manera, ¿no? Y esto produce obviamente un rechazo. Acá hay un comentario, ¿no? Dice, el Memorial del Holocausto de Berlín no es un lugar para selfies divertidas, ¿no? Y justamente aquí aclara, ¿no? Edificado como una solemne lugar de reflexión, ¿no? Digamos, el memorial a los judíos asesinados de Europa, ¿no? Es un mar ondulante de piedras, de bloques de piedra, ¿no? En fin, digamos, yo creo que el punto es que tenemos que entender también que muchas de las obras de arquitectura pueden ser usadas efectivamente de la manera menos amigable que podemos imaginar, ¿no? El tema básicamente de muchas de las decisiones urbanas que, digamos, parecieran ser para el bien de todos, al más alto nivel, en este caso el presidente Eisenhower, ¿no? Como el grupo de arquitectos y planificadores urbanos que trazan, ¿no? Una renovación urbana, ¿no? Para el sudoeste de, creo que de Washington, sí, ¿no? De pronto, ¿qué pasa? ¿No? El problema es que esto implica el traslado de poblaciones, ¿no? Entonces, el sentido, el significado que tiene, el significado termina siendo político, es decir, no es un significado que todos aceptan de la mejor manera, es una cuestión evidentemente política. Y los arquitectos muchas veces quedamos involucrados en estas, digamos, en estos parteaguas en los cuales quedamos del lado menos simpático, ¿no? Porque evidentemente el nuevo barrio implicaba, ¿no? La renovación urbana, ¿no? El urban renewal, que significa justamente, ¿no? Trasladar, aquí habla de los negros, ¿no? Fuera, ¿no? Y significa la remoción de los negros, ¿no? El negro removal, ¿no? Urban renewal, o sea, es un juego de palabras, ¿no? Y evidentemente este es un problema que el otro día alguien preguntaba, tiene que ver lo que se llama justamente gentrification, o sea, el expulsar a las poblaciones que están situadas en una determinada área para que esa área pueda ser transformada y que aumente la renta, con lo cual esas poblaciones que originalmente la habitaban, nunca más la van a poder habitar porque no están, digamos, dentro del target para el cual se diseña lo nuevo, ¿no? Y en eso los arquitectos no tenemos que ser ingenuos y tenemos que saber el significado que estas cosas finalmente toman, ¿no? Bueno,
por mi parte, nada más. Preguntas. Ay, Dios, Dios. Ah, cierto. ¿Qué pasó, Dios, Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la reflexión Fausto que...? se arrepintió de ser arquitecto. Bueno, es evidentemente, ¿no? Digamos, somos responsables, es decir, es como, digamos, todas las profesiones tienen una responsabilidad ética y moral que a veces no necesariamente está regulada por las leyes, ¿no? O sea, podemos estar haciendo las cosas dentro de la ley y sin embargo tenemos que tener una visión ética, porque puede ser que la ley que fue escrita sea una ley escrita perversamente, ¿no? O sea, se entiende, es Es decir... una responsabilidad civil y eso sí está en el marco de la ley. O sea que miren la importancia de la profesión que eligieron, chicos. O sea, que no solo tienen valores sí, cívicos vinculados a la responsabilidad civil, sino también valores éticos vinculados al qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y la mirada crítica y la cuestión ideológica. O sea, que realmente en este camino que ha hecho Eduardo a lo largo de este año ha sido un proceso en el que tratamos de ir como desmenuzando el proyecto y viendo la cantidad de facetas que tiene, ¿no? Y la complejidad que la arquitectura como disciplina implica. Bueno, ustedes están en primer año, se supone, hoy estábamos hablando que a lo largo de estos 6 años, ustedes cada vez van a ir entendiendo más toda esta complejidad de datos que hemos ido analizando y estudiando en este curso, y van a darse cuenta cuando se aproximen hacia el final de la carrera que van a entender mucho más claramente qué es esto de la síntesis, ¿no? Que creo que hoy, bueno, cuando Eduardo justo se fue, tuvo este problema técnico, todos empezaron a preguntar, bueno, ¿qué es la síntesis? ¿Cómo podés...? Bueno, me parece que justamente involucra tantas cuestiones la síntesis, tantas cuestiones, que es muy importante empezar a tenerlo claro desde ahora, desde que ustedes empiezan a... Por eso creo que el aporte de teoría más interesante es un poco intelectualizar, reflexionar sobre estas cuestiones. Creo que ahí hay un tema muy importante y bueno, estaría bueno que ustedes puedan usar estos últimos 20 minutos que nos quedan del Zoom si quieren hacer algunas preguntas o alguna reflexión al respecto. ¿Mm? Silencio. Obviamente esto es una introducción para después profundizar, o sea, son como elementos que luego a lo largo de la carrera uno los va a seguir pensando, pero es una manera digamos, de introducirlos a la carrera, ¿no? Es decir, para que ustedes, digamos, no dejen de pensar que existen, o sea, existen. Luego van a ir desovillándolos a lo largo de la carrera y una vez que uno está recibido, ¿no? Que uno, cuando le dan el diploma, podríamos decir así, se le cayeron todas las fichas. Cuando uno le dan el diploma, uno empieza a aprender arquitectura, en realidad. Con todos los elementos que uno tiene, ahí empieza a aprender, ¿no?, qué es la arquitectura, porque los puede realmente... bueno, ahora con el proyecto final de carrera, efectivamente, como se verifica en las exposiciones, se ha avanzado enormemente, ¿no?, porque realmente se pueden verificar, ¿no? Síntesis o resumen. Bueno, hablando de resumen, efectivamente, si la síntesis no hace perder los componentes originales que nosotros tenemos en juego, o sea, digamos, no anula, no reprime nada, es una síntesis, ¿no? Y se puede llamar síntesis, resumen, simplificar algo, es decir, digamos, en un momento, por ejemplo, hablando con quienes fueron profesores aquí en la facultad, Gustavo Aspiazu, por ejemplo, él decía, síntesis no es simplificación, porque dentro de su criterio, por esto también son cuestiones muy personales, síntesis es algo que incluye todo y obviamente trata de que todo esto esté justamente funcionando bien, y simplificación es anular cosas. Por ejemplo, si a mí me piden en un edificio que tengo que tener
un hospital, por ejemplo, una circulación de público y una circulación de personal, yo no puedo decir, no, yo con una circulación lo resuelvo y es para todos. No, porque hay una exigencia de separar, porque hay miles de motivos, y entonces, digamos, si yo anulo una circulación, digo, con una me basta, ¿no? O una que sirve para los dos, o hago dos que sirven para los dos, no. La idea es una para público, una para personal. Entonces, ahora, ¿cuál sería la cuestión de la síntesis? Por ejemplo, si yo tengo que poner dos ascensores, en lugar de poner un ascensor acá y el otro ponerlo acá, que eso implica dos salas de máquinas, los puedo, ¿no?, juntar y entonces después resuelvo con una sola sala de máquinas. Pero voy a tener dos ascensores, que uno es para camillas y el otro es para visitas. ¿Se entiende? Entonces, digo, la cuestión fundamental es no eliminar, a ver, siempre, entonces, siempre se relaciona con la interpretación de la obra, ¿no? Bueno, decía hoy, la síntesis va a lo largo de todo el proceso de proyecto, desde que la obra no existe, cuando uno le está generando la obra. Luego uno lo que puede hacer es leer la síntesis en obras ya existentes, como yo le decía, por ejemplo, hoy estábamos mirando el edificio Sigram de Mies, ¿no? Si a usted como arquitecto le piden un proyecto de refacción de un edificio, ¿cómo considera en ese... Espera, no sé si falta... ¿Cómo considera en ese... En ese caso, la síntesis proyectual. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, no, o sea, a ver... mostraste justo el banco de Solsona. Claro, pero a ver, ¿qué pasa? Intervenir en una obra existente, claro. Es decir, la obra existente, y en eso, bueno, vamos a hacerlo así a varias puntas, porque no tengo por qué yo ser el único que puede responder esto, o sea, no, ninguna manera. No. Digo, una obra existente tiene su propia síntesis, ¿verdad? Es decir, ha tenido su propia síntesis, ¿no? Efectivamente. Y nosotros vamos, en todo caso, a crear una síntesis en la cual esa quede como de alguna manera un poco como bajo el cobijo de la primera, ¿no? Es decir, normalmente, digamos, vamos a leer la síntesis de la totalidad, no sé si se entiende, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo un edificio, una cosa simple, ¿no? Tengo eso, un bolichito como el que está ahí en el bosque, que sirve para servir bebidas, comidas rápidas, etc., ¿no? Y entonces me piden una adición en la cual haya un semicubierto, ¿no? Pensado como parte del proyecto, y tenga algunos sanitarios, ¿no? Entonces, ahí yo voy a empezar a trabajar con ideas, ¿no? Es decir, por ejemplo, invisibilizar los servicios podría ser una idea, ¿no? Entonces, pues no quiero que aparezca un elemento, digamos, otro sería crear un pabellón aparte, digamos, más discreto que el pabellón inicial para los servicios, ¿no? Ahora, estoy en todo caso jugando con el objeto que ya tengo, es decir, estoy operando con el objeto que tengo. No lo puedo... Claro, sí. ¿Se entiende? Es decir, si por ejemplo... ¿Puedo sumar algo? Dale. Me parece que tal vez en la respuesta también es una cosa ya mucho más compleja la que está preguntando Claudia. Porque, digamos, va a depender mucho del comitente y de lo que te está pidiendo, porque el comitente podría decir, bueno, mira, esta obra está en mal estado de conservación, quiero restaurarla. Y vos no trabajás con la síntesis, porque el edificio ya la tiene. Puede ser que ese comitente te diga, como en el caso del correo central, mira, acá estamos con una tecnología que ya no es más, ya apareció internet, aparecieron los mails, ya el correo dejó de ser, tenemos esta mole en el medio de Buenos Aires de 90.000 metros cuadrados, queremos darle otro uso, se cumplen los 200 años, digo esto porque es una obra en la que participamos, y entonces hay que hacer una operación en este trabajo. Y en ese caso implica también que la valoración que el edificio tiene, que en este caso era Monumento Histórico Nacional, implica que toda la fachada, toda la cáscara, toda la fachada urbana se va a conservar. Y se hace una operación interna que tiene su propia síntesis vinculada a la coherencia del proyecto en relación a la preexistencia, en este caso el correo,
donde se produce ese vacío de 50 metros de ancho por 50 metros de largo por 50 metros de altura, donde van enchufando la sala, las exposiciones, con una diferencia formal, tecnológica, totalmente distinta a la del correo. Entonces, hay situaciones es bastante difícil responder, no tiene una sola respuesta la pregunta que hizo, ese es el tema, hay una gran complejidad de cuestiones, ¿no? O en el caso del edificio de Solsona, que Eduardo acaba de mostrar en la avenida, en la calle Florida, en Buenos Aires, que cualquiera que vaya puede entrar y asomarse a ese balcón, ese era un edificio preexistente. Sin embargo, es un edificio preexistente donde Solsona se tomó muchísimas libertades. Por ejemplo, las columnas que estaban insertas del edificio original estaban todas revestidas por mampostería. Desarmó todo eso, dejó la estructura a la vista, alivianó una serie de muros y los transformó, dándole un efecto de color a través de los ladrillos de vidrio de estos color caramelo. Entonces generó en su interior, que era un interior clásico, un interior con simetrías, con locales, con una composición, digamos, de cierta coherencia vinculada a lo neoclásico o algo similar. De pronto empezó a hacer un proyecto en el cual Solsona le puso su impronta personal y ahí generó una nueva síntesis. El edificio no es el mismo, el edificio es el edificio de Solsona, amplísimamente reconocido, también amplísimamente criticado por otro grupo de arquitectos, y es un edificio que, bueno, como ya tiene muchísimos años, el año pasado justamente se hizo un nuevo concurso para volver a darle un uso, en el cual también participé en algo, y entonces encontraron una cuestión que fue volver a restaurar lo que Solsona había hecho. ¿Por qué? Porque justamente en este tema de la significación, el proyecto de Solsona, con su nueva síntesis, pasó a ser el que de alguna forma sobrepasó al edificio previo. ¿Se alcanza a entender? Digo porque vieron las fotos, ¿no? Hace un ratito. Preguntas. Ahí hay otra pregunta similar. Por ejemplo, de la Catedral de Notre Dame, me preguntaba cómo intervenir. Bueno, muy buena observación. La propia síntesis. En realidad, con las preguntas. la aguja o la flecha, ¿no? La flecha que fue agregada en el siglo XIX por un arquitecto que se creía, digamos, más medieval que la gente del medioevo, ¿no? O sea, Viollet-le-Duc era alguien que decía que la restauración de un edificio era llevarlo a un estado ideal que podría no haberlo nunca tenido, pero que es el estado ideal, es el estado, para él era, podríamos decir así, lo más puro que podía lograr, ¿no? Es decir, es como si yo, por ejemplo, modificara mis fotos de la infancia y las llevara a un mundo que nunca viví, ¿entiendes? La cirugía de la nariz, Eduardo, por ejemplo. Sí, me la podría hacer, ¿no? Bueno, no, pero digo, por ejemplo, voy al hecho, que es como si ya les dijera, como si yo toqueteara el pasado, y dijera, bueno, en realidad no fue así, o sea, así no fue. En realidad tuvo, o sea, eso es una cuestión, digamos, que es difícil, porque en realidad lo que hizo Viollet-le-Duc fue destruir, en todo caso, la síntesis que ese edificio había logrado tener, más allá que no es un proyecto, o sea, hay una cosa interesante, las catedrales góticas no son producto de un proyecto como en la contemporaneidad, sino más bien es como una jam session, ¿no? Como, o sea, uno va poniendo una parte, después el otro, por eso a veces las torres son distintas. Digamos, la importancia de la historia, ¿no? También es fundamental. No, que, que en este proceso proyectual, la importancia de la historia, del conocimiento, de saber que las cosas, esa aguja tan emblemática que se cayó con el incendio, no era original. Saber eso, por ejemplo, para decir, ahora en este concurso, ¿tengo que hacer la misma aguja o tiene que ser distinta? Si ya no está mal. Ahora, la pregunta es si la edición que hizo Viollet-le-Duc está bien o está mal, es decir, ese es también un tema, ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, de la Catedral de La Plata, ¿no? Y eso lo puede contar
Interesantísimo. Pero ¿cuál es la idea que yo quiero contar? En todo caso, Esteban, vos contala. Esteban y Omar también participó en el proyecto, ¿no? O sea, se discutía que ese edificio, Ernesto Meyer, que fue el arquitecto, con Benoit, pero básicamente Ernesto Meyer era la gran figura artística del evento, había previsto que, como acá en realidad las catedrales se hacían en piedra, salvo en Italia, etc., las catedrales góticas a la manera franco-alemana, como es esta, ¿no? Que es una catedral que un poco está inspirada en Amiens, en Francia, o en Colonia, en Alemania, son de piedra, ¿no? Como acá la piedra, salvo, fíjense, en el interior, pero es muy difícil de conseguir para hacer toda la catedral en piedra, se hizo en ladrillo con la idea de revocarla imitando piedra. La catedral quedó sin terminar. En 1940, creo, se le hizo el último trabajo, ¿no? Que fue el piso, ¿no? Corregime, Esteban. El piso de granito, se colocó el piso de granito rojo, gris y negro que tiene el interior, y eso fue lo último, si no me equivoco, 40, ¿no? En el año, la década del 90, 1990, se decide justamente culminar la catedral. Y hay una discusión, es decir, hacer el revoque que originariamente estaba previsto, inclusive en los dibujos de Meyer aparecía, ¿no? Con, ¿no? La falsa junta entre los bloques de piedra, que son bloques de este tamaño, pero en realidad son juntas falsas, son simplemente una pequeña buña, ¿no? Tomada con un cemento de otro color para justamente tratar de imitar los bloques de piedra. Si justamente se hacía el revoque o no se hacía. O sea, no por una cuestión económica, o sea, estando los recursos, aún estando los recursos económicos, aunque eso cuesta mucho dinero, pero también obviamente hubo que hacer todo un trabajo en el ladrillo de protección, porque las juntas estaban, se habían descarnado, hubo que hacer todo un trabajo, o sea, no es que no se hizo nada, pero con la idea de justamente mantener esta apariencia, digamos, de ladrillo, con la cual de 20, por realidad la catedral ya estaba terminada sin los definidos, ya en 1920 ya era la masa esa, en la foto 20 y pico, con lo cual hacía 80 años que estaba así en ladrillo, y ¿por qué tenía que dejar de ser de ladrillo? Esa fue toda una discusión. Entonces, ¿cuál es la síntesis? Tal vez es, digamos, resignar el proyecto y aceptar un poco lo que yo decía, el significado que la gente le dio. Porque el proyecto decía que era de ladrillo, que era de falsa piedra, ¿no? Y, digamos, la historia. Y la gente ya la había asumido que era de ladrillo. Decía inconclusa también. Los propuestos y los significados, ¿cómo, Ana? Decía inconclusa también fue un tema de discusión. ¿Por qué hay que terminar si hace 80 años que la vemos inconclusa? Fue un shock para la ciudad saber que iban a construir las torres. ¿Y cómo se iban a construir? Porque los dibujos también, que había dejado Meyer, también eran difusos. Entonces hubo que pensar cómo se hacía, ¿no? Muchas cosas. Cómo reinterpretar esos dibujos que en algún sentido... Decime, Esteban, si me equivoco, ¿no? No, sí, es así. Para mí el gran cambio que tiene la Catedral de La Plata y la mayor parte de las catedrales neogóticas es la incorporación del hormigón armado. Yo creo que ahí hay un cambio muy fuerte en lo que es también la culminación de este edificio de acá de La Plata, porque había toda una lógica o una idea detrás de construir toda la catedral en ladrillos, pero cuando digo todo me refiero desde los cimientos hasta los pisos, lo que son los pisos de hormigón armado o las mismas torres, iba a ser todo de ladrillo, y después cuando aparece el hormigón armado termina como eso también es interesante, como a veces el tema que son obras que se van proyectando en el tiempo hace que los materiales, la aparición de nuevos materiales también van como cambiando el rumbo de la materialidad de una obra. La Catedral de La Plata, jamás Meyer hubiera imaginado que el hormigón armado iba a estar presente en un edificio de esta naturaleza, y bueno, yo creo que ese fue un cambio muy fuerte que tuvo este edificio. La y primera después, vez que se hormigón en La Plata, ¿no? Fue... Claro, sí, la losa del piso, por ejemplo, lo que es el piso del edificio, es de fines de la década del 20 y es una de las primeras losas que se hizo acá en la ciudad de La Plata.
Y con respecto a lo que decía Eduardo del revoque, lo que tiene que ver con la apariencia de piedra que se le quería dar, si uno observa lo que es la torre del crucero, es lo único que se llegó a revocar. Tenía una apariencia de ladrillo, y en la década del 30 la revocaron, y quedó de... Ahora, obviamente, cuando la vean, si la ven hoy en día, van a ver que está negra prácticamente. ¿Por qué? Porque el símil piedra también, expuesto digamos, a lo que es la exposición al exterior y a las orientaciones, eso también influye mucho, hace que los edificios cambien rotundamente su apariencia. En la Catedral de la Plata, si ustedes ven la torre que está toda revocada, hoy en día está cubierta de verdín. Sí, es impresionante cómo está. Sí. Claro. Pero Bueno, es muy lindo otra esto que decís, Eduardo, cómo los edificios van cambiando y las decisiones también. Las decisiones, es como que no es lo mismo pensar uno de estos edificios o intervenirlo hace 30 años que intervenirlo hoy en día. No, seguro. No, y el envejecimiento de los edificios es una realidad que, digamos, es natural. O sea, el cobre, por ejemplo, cuando se colocó era rojizo, y la idea es que vire al verde, que es el color al cual estamos acostumbrados a verlo, porque justamente el óxido, ¿no?, es verdoso. Entonces, digamos, el envejecimiento es lo que se llama la pátina del tiempo, ¿no? Es decir, pega justamente una cualidad como, digamos, llamémosle de sabor, es como el añejamiento de un vino, es decir, le agrega un valor, un sabor especial, ¿no? Y lo último que comento tiene que ver, por ejemplo, con las esculturas. Las esculturas que uno imagina, por ejemplo, en la catedral, que iban a ser todas de concreto, de material, terminaron siendo de un polímero, de un material sumamente liviano, impensado. Imagino en Benoit sería una locura pensar una catedral con esculturas les diría que es prácticamente en tergopol, porque son muy livianas. Cuando las subían, las levantaban con sogas y después tienen un baño de símil piedra, pero son muy livianas. Y bueno, es algo que también cambió radicalmente en lo que se pudo haber pensado en cuanto a las esculturas en un primer momento, y después cuando hubo que completar el edificio se siguió otra lógica. Y esto Además también, además de la materialidad, Esteban, el tema de la iconografía, ¿no? Tanto en esculturas como en vitrales es un tema... Sí. También criticado y con miradas distintas, de acuerdo a los distintos arquitectos de qué había que hacer. Entonces, lo que se hizo fue explícalo vos, Esteban. No, el tema de los vitrales, yo, lástima que participé demasiado tarde, pues ya hubo algunos trabajos que se hicieron cuando yo recién ingresaba a trabajar ahí en Catedral, y no tuve participación en las decisiones y en un montón de cosas, y se hicieron vitrales que hoy en día, si a mí me dieran la posibilidad, yo los sacaría, los guardaría y haría nuevos, porque han hecho cosas que realmente afean mucho el edificio y que han hecho cosas que, propio de la iglesia, que a veces no consulta con quien tiene que consultar y se toman decisiones, y esto lo digo con dolor, a veces lo toman los mismos curas los referentes de la iglesia, y no consultan con las personas que tienen que consultar, que son los arquitectos, que están formados y preparados para opinar del tema. Hicieron algunos vitrales que realmente no condicen con la historia del edificio, ni siquiera con lo que estaba escrito, porque hay lineamientos, ideas, memorias que dejaron escrita los máximos referentes que vinieron, algunos de Francia, y que dejaron escrito qué iconografía tenían que tener los vitrales, y no se siguió eso. Y bueno, son cosas que ahora no van a pasar, por lo menos a mí me van a tener que sacar, porque estaría obviamente en contra de todo tipo de intervención como las que se hicieron hace, no sé, 15 años atrás. Con respecto a los vitrales estoy hablando. Una pequeña cosita que quiero aclarar, porque tiene que ver con la síntesis, o cuando decía tener en cuenta distintos puntos de vista, es justamente muchas veces es esto que pasa. Uno cree en la materialidad a rajatabla, ¿no? Que si no es de tal cosa, no es. Normalmente en un equipo de trabajo
nosotros no trabajamos solos, absolutamente solos. Trabajamos con colegas, aparte de clientes, ¿no? De comitentes, de asesores. O sea, trabajamos en un grupo de gente, o sea, formamos parte de un equipo de gente. Ahora tal vez en la facultad, en el proceso formativo, ustedes hagan muchos ejercicios individuales, pero también van a hacer ejercicios con compañeros, compañeras, y ahí van a darse cuenta que la síntesis es también tratar de conciliar puntos de vista diferentes de las cosas, ¿no? Es decir, el que dice, no, porque esto se puede hacer de telgopor y revestirlo, ¿no? Y otro dice, no, esto hay que hacerlo solo, si no es de piedra está mal. Entonces, bueno, ahí es donde uno tiene que justamente que poder lograr una síntesis para que la obra avance, ¿no? A mí me parece que la síntesis es coherencia entre todas las partes con todos los argumentos que tienen que involucrar un proyecto. Y que eso está en permanente discusión en el proceso del propio proyecto y que cuando la obra está terminada, esa síntesis, digamos, puede ser leída desde distintos puntos también, ¿no? Lo que estamos viendo es que ya nos queda un minuto para cerrar el Zoom. Entonces, con esto terminan mis teóricas, así que bueno, les agradezco toda la paciencia y el interés de haber seguido el curso, y bueno, nos veremos pronto. Ahí te aplauden, Edu. Muy bien, Edu, gracias por todo. Igual el martes próximo hay una invitada que es una arquitecta de la Patagonia que va a compartir con teoría 1 y 2. Así que bueno, va a ser la última clase que vayamos a compartir teórica, porque después ya se viene el cierre. Así que bueno, espero que me hayan disfrutado. Gracias, buenas tardes. Ahora